A todos y muchas gracias por la invitación. En efecto, el título de mi charla es Libre mercado contra élites y plebes extractivas. El principio central del capitalismo de libre mercado es la libertad para asociarnos o no asociarnos con quien queramos. Esto, desde el lado del consumidor, se traduce en que el consumidor es soberano para escoger, para elegir a quién le quiere comprar o a quién no le quiere comprar, de quién quiere recibir un determinado servicio o de quién no quiere recibirlo. Fijémonos que el consumidor tiene la libertad de elegir, pero el productor, en cambio, no tiene la libertad de escoger, de determinar a quién le vende. El consumidor sí escoge, sí determina a quién le compra, pero el productor no escoge, no determina a quién le vende. No puede obligar a un determinado consumidor a que le compre su producto. Por eso el consumidor es soberano frente al productor, porque el productor tiene que hacer esfuerzos para conseguir que el consumidor esté dispuesto a comprarle. ¿Y cómo hace el productor esfuerzos para conseguir que el consumidor le compre? A través del proceso competitivo. La competencia entre productores es una competencia por ofrecerle valor al consumidor para que éste sea finalmente quien escoja con qué productor se casa, con qué oferente termina relacionándose, termina asociándose en función del valor que está generando para cada consumidor, para cada tipo de cliente. El proceso competitivo es un proceso que no puede dejar a nadie durmiéndose en los laureles. No solo porque las empresas que ya existan en un determinado mercado puedan variar su modelo de negocio y puedan llevar a que el consumidor cambie de proveedor. El proceso competitivo es tan dinámico que incluso aquellos que hoy no están en el mercado pueden llegar a estarlo. Y las empresas que están instaladas en el mercado lo saben. Y precisamente porque lo saben, precisamente porque son conscientes de que si no están permanentemente innovando para crear más valor para el consumidor, otros pueden llegar y comerles la tostada. E incluso las grandes empresas que tienen una posición muy asentada en el mercado, las grandes empresas que, si no son grandes porque hayan obtenido algún tipo de favor político, son grandes porque en el pasado fueron capaces de servir, fueron capaces de satisfacer las necesidades de un gran número de consumidores, incluso esas grandes empresas, que parece que están consolidadas totalmente, pueden ser víctimas de innovaciones disruptivas. Es decir, pueden ser víctimas de reformulaciones del modelo de negocio que haga que la estrategia que están siguiendo para servir al consumidor ya no sea la óptima en un momento determinado. Y por eso ellas también, si no quieren verse desplazadas del mercado, tienen que estar permanentemente innovando ¿en qué? En generar valor para el consumidor. Este proceso, que es el que Schumpeter, el economista Schumpeter, denominó como destrucción creadora, aparecen nuevos competidores que destruyen viejos modelos de negocio y los nuevos modelos de negocio generan más valor para el consumidor que los anteriores, es un proceso ciertamente muy duro, porque uno es un día el rey del mercado y al día siguiente puede terminar totalmente desplazado, totalmente aislado, por no ser capaz de seguir sirviendo al consumidor. Y por eso las empresas, los empresarios, ciertamente tienen la tentación de competir entre ellos, y es bueno que compitan entre ellos para generar valor para el consumidor. Pero también tienen otra tentación muy peligrosa para defender su posición dentro del mercado. Y es confabularse con el poder político para que el poder político les dé diversos tipos de prebendas de tal manera que no sea necesario competir para seguir revalidando día a día su posición en el mercado. Y hay muchos tipos de prebendas que permiten que un empresario parasite al consumidor en lugar de crearle valor. Hay mecanismos directos, por ejemplo, la subvención. Un consumidor no quiere gastar su dinero en una determinada empresa, sino que lo quiere gastar en otra. Llega el sector público, llega el Estado, le cobra un impuesto, es decir, le quita, le arrebata el dinero y ese dinero, en lugar de gastarlo en lo que el consumidor querría gastarlo, en cuyo caso no se lo habría acreditado en un primer momento, se lo da a la otra empresa en la que ese consumidor no quiere gastarlo. Por supuesto, lo viste en forma de subvención, para algún tipo de promoción del bien común, del interés general, pero en realidad es un interés privativo del empresario incapaz de competir en el mercado para generar valor para el consumidor, el que recibe esa subvención a costa del consumidor.
Otras formas de proteger la posición de una empresa no competitiva, las licencias o las regulaciones abusivas. Licencia: únicamente puede operar en este mercado quien el Estado diga, quien se aproxime al Estado, quien se entienda con el Estado. De tal manera que todos los demás, por mucho más eficientes que sean a la hora de generar valor para el consumidor, tienen prohibido entrar en ese mercado. A veces las prohibiciones no son tan a las claras como con las licencias, que es un reparto obsceno del mercado entre aquellos que se han acercado al poder político, sino que son prohibiciones más indirectas. Hiperregulo un determinado sector, me cargo el nuevo argumento competitivo que ha descubierto algún nuevo modelo de negocio para desplazar a los modelos caducos existentes, y como me he cargado regulatoriamente ese modelo competitivo, diciendo que de alguna manera beneficia al interés general del consumidor, de facto estoy proscribiendo la competencia. Esto no es nuevo. Esto no es una práctica que se venga realizando desde hace un par de años. El padre de la economía, o al quien algunos llaman el padre de la economía, Adam Smith, en La riqueza de las naciones, ya decía, porque Adam Smith escribió en un periodo histórico muy concreto, un periodo histórico conocido como la era del mercantilismo, donde precisamente había este tipo de confabulaciones sistemáticas entre el poder político y los empresarios para cargarse el libre comercio, y Adam Smith decía: la gente de un mismo sector rara vez se reúne para echarse unas risas y divertirse. Normalmente se unen para conspirar contra el interés general. ¿Y cómo se conspira contra el interés general? Evidentemente coaligándose con el poder político, que es quien dispone del BOE, que es quien dispone del Boletín Oficial del Estado, para marcar cuáles son las reglas de juego. Y esas reglas de juego se pueden diseñar para favorecer sectariamente a unos jugadores a costa de otros. Y esos jugadores que son favorecidos por esa manipulación política de las reglas de juego pueden ser grandes empresas. Es lo que llamamos élites extractivas. Grandes empresas como grandes cadenas hoteleras que no quieren competir con nuevas formas de proporcionar alquiler vacacional a quien está viajando por alguna parte del planeta. Patronales del transporte que no quieren competir con nuevas formas de compartir transporte por carretera, o gran banca que no quiere competir con nuevas formas de intermediación financiera alternativas al circuito bancario tradicional. Todas estas grandes empresas, evidentemente, promueven códigos regulatorios dirigidos ¿a qué? A que las formas emergentes de modelos de negocio, las innovaciones disruptivas, sean eliminadas y su mercado, que es un mercado que ha quedado caduco, que ha quedado desfasado, se mantenga. Es decir, promueven regulaciones para parasitar al consumidor en contra de la nueva competencia. Pero no solo las élites extractivas parasitan al consumidor. Es verdad que las grandes empresas lo tienen en general mucho más fácil para conseguir este tipo de favores. ¿Por qué? Porque comen en la misma mesa que los políticos. Se reúnen de tú a tú con los políticos y pueden pedirles favores y ofrecerles favores muy jugosos a los políticos. Las famosas puertas giratorias siendo una de tantas prebendas que pueden conseguir los políticos a cambio de favorecer a las grandes empresas. Pero, como digo, no solo las grandes empresas presionan y consiguen privilegios del poder político. También autónomos y pequeñas empresas pueden conseguir esos mismos favores del poder político. Es lo que podemos llamar plebes extractivas o simplemente gremios. Los gremios tradicionales que fueron afortunadamente eliminados por las revoluciones liberales, aquellos que cerraban el sector, un determinado sector, solo a los que ellos mismos escogían como productores legítimos en ese sector, están haciendo su reaparición. El caso más célebre, evidentemente, es el sector del taxi. 70.000 autónomos, pequeños empresarios, coaligados gremialmente, cartelizados, aliados con el poder político para defender un sistema de licencias que es un sistema caduco absolutamente a día de hoy. ¿Para qué? Para salvaguardar la calidad y la seguridad del servicio. Ya no hace falta que sea el poder político quien centralizadamente diga qué taxista es bueno o es malo.
Las nuevas tecnologías permiten, como bien sabéis, que descentralizadamente sean los propios usuarios quienes evalúen a cada conductor en particular y, por tanto, quienes permiten que el usuario tome decisiones informadas sobre con qué conductor quiere subir o quiere no subir. Pues bien, ese sistema de licencias es evidentemente promovido por un conjunto de plebes extractivas que quieren proteger su posición en el mercado para parasitar al consumidor. ¿Quién sabe si en el futuro nos encontraremos con otro tipo de plebes extractivas, por ejemplo, en el sector de los restaurantes? ¿Coaligándose para qué? Para que el nuevo intercambio, el nuevo trueque, el nuevo pago por comidas de reparto a domicilio sea también controlado a través de regulaciones sanitarias de todo tipo para impedir que una ama de casa pueda preparar una comida, pueda venderla y pueda trasladársela a quien la quiera consumir. Por tanto, élites y plebes extractivas pergeñan regulaciones no para proteger al consumidor, que es la excusa que suele darse. Pergeñan regulaciones para proteger a los productores no competitivos. Son regulaciones que lo que ambicionan es cargarse la soberanía del consumidor, que caracteriza al libre mercado, al mercado abierto, al mercado competitivo, al mercado inclusivo. Quieren cargarse la soberanía del consumidor para instaurar la tiranía del productor. Que el consumidor no pueda elegir, sino que el político le obligue a elegir, ya no lo que el político quiere, sino lo que aquellos que se arriman al político quieren que elija. Y creo que es muy importante denunciar que las regulaciones, que las leyes que se están aprobando no son leyes o regulaciones dirigidas a favorecer el interés general. Son leyes y regulaciones dirigidas a favorecer, a privilegiar intereses privativos muy concretos. Porque sin cargarnos estas regulaciones de parte, sin liberalizar la economía, todo el proceso de destrucción creadora que caracteriza al capitalismo de libre mercado y que permite que sostenidamente el bienestar de los ciudadanos vaya aumentando y aumentando de manera generalizada, ese proceso tan sano y tan necesario para seguir creando riqueza para todos se verá absolutamente impedido. La riqueza dejará de crearse y la poca que se cree será parasitada por aquellos que han dejado de generar valor para los consumidores. Hemos de denunciar en público que las leyes, las normas, los marcos institucionales que se están conformando hoy con la excusa del interés general son privilegios particulares de élites y de plebes extractivas. Muchas gracias.